Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin
Desde ya estoy muy contento por nuestra audiencia que fielmente nos sigue domingo a domingo, muy pendiente a las clases que se están dando. Hemos empezado con este estudio sentando bases en nuestra fe y hemos tocado hasta el día de hoy ya, 8 lecciones. La primera, el Evangelio. La segunda lección fue doctrina acerca de Dios. Luego tocamos la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la cruz, y hoy, este día, nos toca hablar acerca de la Biblia. El tema de esta mañana se intitula la Biblia. La doctrina clave del estudio dice de la siguiente manera: la Biblia es la palabra de Dios infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que no falla. E inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Sin error. Que contiene todo lo que los creyentes necesitan para la fe y vivir piadosamente. El versículo a memorizar se encuentra en 2 de Timoteo 3, verso 16 y 17. La escritura dice en la versión Reina Valera del 60, toda la escritura es inspirada por Dios. En el original griego, esa expresión inspirada quiere decir exhalada. Eso es lo que quiere decir. Inspirada, exhalada por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice la Escritura, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura prelectura es la base bíblica de este estudio. Es bueno que tomen nota. Se encuentran en los siguientes libros de la Biblia: Deuteronomio capítulo 3, versos 1 al 6, Salmo 19, versos 7 al 11, Segunda de Timoteo 3, versos 12 al 17, Hebreos 1, 1 y 2, capítulo 4, 12 y 13 de Hebreos, Segunda de Pedro 1, 20 a 21, 3, 14 al 18 y Apocalipsis 22 del 18 al 21. Cualquier persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha llegado a la fe al escuchar un mensaje de la Biblia. La Biblia es la fuente de la revelación de Dios para los cristianos, por lo que su veracidad es esencial para nuestra fe. Las Escrituras mismas sostienen que el Espíritu Santo inspiró y usó a hombres para escribir estos 66 libros de la Biblia. Como nos daremos cuenta, es toda una biblioteca. 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros corresponden al Nuevo Testamento.
En su totalidad suman 66 libros que forman parte del canon de la iglesia. Luego vamos a explicar lo que significa esto de canon. Por lo tanto, podemos decir que esta es una revelación confiable. Es a través de las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que llegamos a la fe en Cristo. Obtenemos un conocimiento de Dios y crecemos en un carácter piadoso por el Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu Santo no ha hecho morada en esta vasija de barro que somos nosotros, si Cristo no se ha entronado en nosotros, si realmente no hemos renacido de nuevo, esa obra de regeneración solamente la puede hacer Dios. En otras palabras, si Dios no interviene en la vida del hombre, el hombre está muerto. Hablando espiritualmente. Efesios 2:1 nos recuerda, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, les recuerda, hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso, tomando en cuenta el contexto, es decir, lo que viene antes y lo que viene después, hablando de Cristo, dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿en qué tiempo está? Pasado. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí hay una pregunta, como un acápite, un subtítulo. Dice, ¿habló Dios? Es la pregunta. El asunto crucial que enfrentan los creyentes es aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Dios no se ha escondido de nosotros, sino que se ha revelado para que podamos creer en Él. Si Dios no nos hablara a nosotros, no tendríamos ninguna esperanza de conocerlo. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. La palabra de Dios debe venir a nosotros para que podamos creer en Él. La fe no es lo que imaginamos acerca de Dios. Nuestra fe es una respuesta a la palabra de Dios que revela su naturaleza. Por lo tanto, la fe no es ciega ni ignorante de hecho y verdad. Confiamos en un Dios que puede hablar y revelarse a nosotros para saber en quién creemos. Esto es maravilloso, poder comprenderlo. El diablo, en el griego, significa adversario. Y en el hebreo, Satán o Satanás fue el primero en cuestionar si Dios realmente le habla a la gente. Le preguntó a Eva, eso está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta, y subrayemos esto, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta es muy sutil, ingeniosa. El poner en tela de juicio la verdad de Dios. Le cambió el sentido totalmente de lo que realmente dijo.
Si usted estudia el contexto de este pasaje bíblico, en el verso 16, vamos a entender lo que realmente Dios dijo. La Biblia dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les ruego, por favor, su paciencia. Y ustedes van a entender por qué. Deseo detenerme aquí por un momento en el libro de Génesis 3:1, para poder descubrir a nuestro adversario. Tienes que entender que tienes un adversario, un enemigo, acérrimo de Dios y del alma del hombre. Tienes que entenderlo. A quien se le conoce como, en el capítulo 3 de Génesis, versos 1 al 6, se le conoce como serpiente, Satanás, el diablo. Hay dos escrituras aquí que quiero dejarlas asentadas para que ustedes puedan estudiarla. No la voy a dar en lectura, pero se las voy a citar. Dos escrituras. Isaías 27:1, Apocalipsis 12:1. La palabra hebrea Satanás y la palabra griega traducida por diablo significa acusador o enemigo que habla mal del otro. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer escuchó la voz de la serpiente y a su cuestionamiento de la palabra de Dios, después conversó con la serpiente. De esta manera fue llevada al engaño. Qué cosa tremenda esta. Razón por la cual concibió el mal en su propio corazón. Ella lo vio de una manera diferente, un árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Ella codició y lo tomó. Lo cierto es que el diablo no necesitó tentar a Adán directamente, ya que Eva influiría en su marido para que hiciera lo mismo. Tremendo. Adán tomó el fruto conscientemente en una rebelión deliberada. 1 Timoteo 2:14, para que ustedes lo puedan escudriñar. Pero Eva fue engañada, ¿por quién? Por el diablo. Como te darás cuenta, la raíz, eso es el asunto aquí. ¿Llegar a dónde? A la raíz. Es como la pandemia que se está viviendo. Si no se llega a la raíz, no se resuelve el problema. Pero este es algo mucho más delicado todavía. Estamos hablando de asuntos espirituales. Como te darás cuenta, la raíz de todo lo que pasa en el ser humano y en el mundo, en el sistema que nos toca vivir, encuentra la respuesta en el libro de Génesis a partir del capítulo 3 en adelante. Tremendo. Debido a la desobediencia ¿de quién? Del hombre. Ningún acontecimiento ha traído una sombra más oscura a la vida humana a lo largo de los siglos que la caída de nuestros primeros padres de su estado de justicia, vida, tremendo, y comunión con Dios originales, al estado de pecado, muerte y corrupción en todas las facultades y partes de su alma y cuerpo. Ningún aspecto de la experiencia humana es más crucial para que podamos entender
el mundo en el que vivimos, la desesperación de su situación y la gran necesidad de que Dios interviniera, enviando a su Hijo al mundo, entre comillas, para que el mundo, la humanidad, sea salvo por él. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tremenda esperanza para aquel pecador que se arrepiente. Vamos a tocar un acápite muy importante. Estamos hablando acerca de la Biblia, nuestra autoridad. Vamos a hablar acerca de su origen, transmisión y canonización de los libros del Antiguo Testamento. Empiezo diciendo y mencionando acerca del canon. El canon proviene del hebreo Ganet, G-A-N-E-H. Significa caña. Y canon con K. En el griego, que significa caña. Esta se utilizó para medir. Llegó a tener el significado de, entre comillas, norma. Orígenes, estamos hablando del siglo I, utilizó la palabra canon para expresar lo que llamamos la regla de fe. Ajá. La norma por la cual hemos de medir y evaluar. Ahora, la palabra canon aplicada a la escritura significa una lista oficialmente aceptada de libros. Este es el canon nuestro. ¿Ven? Gloria al Señor. Vamos a tocar otro acápite. Fuentes de las historias más antiguas. Hablando del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, me viene a la mente, hace un tiempo yo escuché que escépticos que no creen en Dios, niegan la autoridad de la palabra, que es como un libro cualquiera, han querido mutilar el libro de Génesis. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? Usted lo va a entender ahora. Los capítulos 1 al 11 de Génesis son llamados historia primigenia, entre comillas, debido a que cubren acontecimientos que sucedieron muy atrás en las sombras del comienzo del tiempo. Interesante esto. A su vez, los capítulos 12 al 50 de Génesis son llamados historia patriarcal. Historia de los patriarcas. Ya que hace un recuento sobre la vida de los padres fundadores de Israel, que comienza con Abraham hasta José, hijo de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Desde la creación del mundo hasta el establecimiento de José en Egipto, todos los acontecimientos narrados en Génesis ocurrieron mucho antes del nacimiento de Moisés. Esto es significativo, ¿por qué? Porque la Biblia y la antigua tradición judía afirman que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. Lo más probable es que los escribiera entre los años 1440 antes de Cristo y 1400 antes de Cristo. Mientras él y los hijos de Israel vivían fuera de Canaán. Muchos acontecimientos desde Éxodo significa salida hasta Deuteronomio coincidieron con la vida de Moisés.
por lo que él fue el autor de estos en gran parte como testigo. Pero pregunta que viene a la mente de muchos. ¿Qué pasó con Génesis? ¿Cómo supo Moisés detalles sobre acontecimientos, personas que lo precedieron por muchos siglos? Ahora lo vamos a entender mejor. Los relatos del Génesis sobre Abraham y otros personajes históricos se leen con descripciones sencillas, transmitidas en la forma habitual a través de los registros orales y escritos, y es de suponer que los registros orales se originaron poco después de los hechos. En este caso, nos gustaría añadir que Dios supervisó la transmisión de los primeros relatos orales y escritos, de manera que Moisés recibió historias fiables, dignas de ser incluidas en Génesis. Ahora, este modelo tiene su apoyo en Lucas 1, 1 al 4. Es importante que esto uno lo sepa y entienda. El Evangelio de Lucas fue escrito por el doctor Lucas, y como médico, él era un analista. y eso queda registrado en este Santo Evangelio, donde el escritor afirma que él investigó mucho antes de redactar su Evangelio. Un ejemplar similar se encuentra en Números, también en el Antiguo Testamento, 21:14, donde se cita el ahora perdido, entre comillas, libro de las batallas de Jehová. Y esto que se menciona allí en las Escrituras son de fuentes no cristianas, no tiene nada que ver con Dios, pero son fuentes históricas. Interesante, ¿no? ¡Wow! Sobre la base de estos ejemplos, vemos que los escritores de la Biblia tenían la libertad de extraer datos históricos fiables a partir de fuentes no bíblicas. Por lo tanto, parece que Moisés fue capaz de escribir sobre los acontecimientos históricos que tuvieron lugar mucho antes de su nacimiento, al extraer información que se encontraba en fuentes preexistentes, es decir, que ya existían. A la vez que el Espíritu de Dios lo inspiraba para escribir Génesis. Interesante. Pregunta: ¿cómo llegaron estas fuentes escritas a Moisés? Para la historia primigenia de los orígenes, es razonable sugerir que desde los tiempos más remotos las personas se transmitían los relatos orales. ¡Qué tremendo! Y esto me viene a la mente en la cultura donde yo nací, en Perú. Los incas, por generaciones, los incas transmitían oralmente las propiedades que tenían las plantas en su idioma natal, el quechua, que es el segundo idioma después del español. Así que esto explica con claridad, ¿verdad? Tremendo, que esto era lo que estaba sucediendo en aquel entonces también, de acuerdo a lo que estamos informándoles a ustedes. Estamos diciendo que las personas se transmitían los relatos orales cuidadosamente preservados sobre los acontecimientos principales y las personas más significativas. Más adelante surgió la escritura. Esto es interesantísimo. Primero oralmente, luego la escritura primaria. Muchos de estos relatos pudieron ser llevados a la escritura. La transferencia al formato escrito puede haber ocurrido antes de lo que se supone comúnmente. Se conoce de alfabetos rudimentarios. Circularon a principios del segundo milenio antes de Cristo, y con el descubrimiento de la piedra de Palermo
esa imagen, precisamente este librito es el que yo les voy a recomendar que lo puedan ustedes conseguir. Aquí hay una imagen de esa piedra de Palermo, que es esta de acá. Y aunque es un poco pequeña, pero tiene aquí inscripciones jeroglíficas. Y de esto estamos hablando, que son evidencias. Evidencias. Estamos diciendo que más adelante surgió la escritura primaria. Muchos de estos relatos pudieron ser llevados a la escritura. La transferencia al formato escrito puede haber ocurrido antes de lo que se supone comúnmente. Se conoce de alfabetos rudimentarios, circularon a principios del segundo milenio antes de Cristo, y con el descubrimiento de la piedra de Palermo, así se llama, tenemos evidencia sólida de que los egipcios escribieron registros históricos detallados en el texto jeroglífico. Al menos ya en el 2600, estamos hablando antes de Cristo, a una época que precedió a Moisés por más de 1100 años. Tremendo. Los ricos detalles escritos en la piedra Palermo se remontan a los albores de Egipto y se nombran reyes a partir del 3100 antes de Cristo e incluso antes. A la luz de este ejemplo, es apropiado suponer que los recuerdos clave de la historia humana inicial fueron conservados y transmitidos a las generaciones posteriores. Interesante. Algunas de las más grandes excavaciones arqueológicas modernas han descubierto textos antiguos no bíblicos que se asemejan a los relatos bíblicos del diluvio de Noé y la Torre de Babel. Estos textos datan del 1600 antes de Cristo, y antes, y a grandes rasgos, ellos corroboran el libro de Génesis. Sus puntos de partida de Génesis reflejan las corrupciones que se introdujeron a medida que las culturas se alejaban cada vez más del conocimiento de Dios. En cambio, las personas que mantuvieron una fe viva, como la de Noé, conservaron las historias sin corromperse. Y estas llegaron a hombres como Moisés en las generaciones posteriores. En cuanto a las historias patriarcales, es evidente que los hombres como Abraham transmitirían sus notables experiencias con Dios. Una vez que Dios interrumpió la vida de Abraham y prometió crear una nación a través de él, Abraham supo que su vida era excepcional. Esta herencia fue confirmada en repetidas ocasiones a sus descendientes, pues Dios mantuvo su costumbre de revelarse y confirmar su pacto de bendición. Recordemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de los lomos de Jacob nacieron 12 hijos que representan a las 12 tribus de Israel. Y en la medida que estos patriarcas existían, el Señor se revelaba a sus vidas, confirmando su pacto con Abraham. Qué tremendo es esto. Ese es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Maravilloso. Alguien dijo por allí que Dios no interviene en los asuntos de los hombres, y eso es falso. Eso es antibíblico. Él sí interviene. Él tiene el control de todo. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Él tiene el control absoluto. Bueno. El Señor confirmó su pacto de bendición. En algún momento, los descendientes de Abraham, que significa con H intermedia, padre de multitudes,
comenzaron a escribir las historias. Esto puede haber comenzado con más empeño con José, hijo de Israel, quien antes de que Dios cambiara su nombre, cuando él tuvo un encuentro con el Dios vivo, se llamaba Jacob, que significa usurpador. Tremendo. Y como Dios lo transformó a él. Es que a menos que Dios no intervenga en la vida del hombre, no se va a producir una transformación. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. ¿Cuánto decimos amén? Eso es una gran verdad. Gloria al Señor. Estamos diciendo, en algún momento los descendientes de Abraham comenzaron a escribir las historias. Esto puede haber comenzado con más empeño con José, hijo de Israel, a quien se convirtió en una figura política en Egipto. Para cuando José ascendió al poder, la escritura ya era un arte antiguo en Egipto. Después de haber logrado un estatus real y haberse casado con una egipcia de buena posición, José y su familia habían tenido todas las oportunidades para aprender la escritura egipcia. Como portador principal del linaje de Abraham, José habría tenido mucho interés en preservar las tradiciones de la familia y el vínculo con el único Dios verdadero. Este es asombroso realmente. En los años posteriores a la muerte de José, los hebreos crecieron en número, como lo registra la palabra del Señor en el libro de Génesis. Los hebreos crecieron en número, pero llegaron a ser reprimidos por los egipcios. Ya parece entonces José había muerto. Y era otro el que estaba al frente de este gran imperio, Egipto. Esta reprensión puso de manifiesto la necesidad de preservar las historias. Una teoría sostiene que una de las familias israelitas, posiblemente los levitas, se convirtieron en los preservadores oficiales de las historias antiguas. Esta era una rama sacerdotal, los levitas. Si es así, estos materiales habrían estado disponibles para la comisión que Dios a Moisés, y que él fue criado y educado en casa de Faraón. Pusieron a Moisés en una excelente posición para escribir la historia inicial de la humanidad desde la perspectiva hebrea. Es muy interesante esto, reflexionar en lo que estamos escuchando. Una posible sección serían las porciones de los relatos de la creación. Génesis 1 y Génesis 2. Que no pudieron derivarse del testimonio ocular humano. Definitivamente, estos relatos tienen gran parecido a las revelaciones visionarias que fueron dadas más tarde a profetas como Ezequiel, Isaías, inclusive Juan, cuando Dios se reveló a su vida dándole las visiones acerca del Apocalipsis. Qué tremendo es esto, ¿eh? Qué tremendo. Estos relatos tienen gran parecido a las revelaciones visionarias que fueron dadas más tarde a profetas como lo que hemos mencionado. Por lo tanto, es plausible sugerir que Dios le dio a Moisés una visión reveladora de los 2 primeros capítulos de Génesis. Pero en sus escritos en general, ya sea que hicieran uso de los relatos orales, las historias escritas, o dependiera del Espíritu de Dios para revelar los relatos de la creación, a menudo Moisés escribió
más de lo que sabía. Moisés no pudo sondear las profundidades de todo lo que escribió, pues un autor mayor que él inspiró profundidad y profecía en las obras de su prima. ¿Quién es ese autor? Dios. Dios está detrás de todo esto, en la persona del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Yo, cuando estaba estudiando esto, realmente me regocijaba y entendía muchas cosas y se me ampliaba la visión. Y Dios mío. Hay otra pregunta aquí interesante. Dice, ¿tenemos nosotros los libros correctos? Esto es interesantísimo. Y vamos a salir de dudas ahora. La evidencia sólida indica que los sacerdotes llevaron a cabo esta tarea. Deuteronomio 31, 24 al 26. Allí usted podrá darse cuenta que hay una orden de guardar la ley junto al arca. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Eso es lo que significaba el arca del pacto. Orden de guardar la ley junto al arca. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dice la escritura, interesante, dio órdenes Moisés, ¿a quiénes? A los levitas, los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Tremendo. Esa expresión, esa frase, ponedlo al lado del arca. En otras palabras, depositar el libro en el arca fue también una evidencia de su autoridad canónica. Es importante entender esto. Moisés encargó a los sacerdotes las funciones de almacenar, proteger, almacenar y proteger la palabra de Dios. El alto valor dado a la identificación, recopilación y protección de los escritos sagrados se estableció cuando el Pentateuco se originó. Cuando estamos hablando del Pentateuco, se refiere a los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Cuando otros profetas y hombres santos se levantaron en Israel después de Moisés y estos recibieron revelaciones de Dios, sus enseñanzas, entre paréntesis, ya sean escritas por ellos o por sus allegados, habrían sido recogidas rápidamente por la comunidad de los fieles. O sea, había una comunidad de fieles. En algún momento posterior, los libros llegaron a ser almacenados en el templo de Jerusalén. Esto es importante entenderlo también. Sabemos esto porque en un momento de recaída nacional, los libros no utilizados se llenaban de polvo en las cámaras del templo, y usted lo puede descubrir. Segunda de Reyes 22, 8 al 13. En ese entonces estaba gobernando un rey que se llamaba el rey Josías, temeroso de Dios. Y se encontró el gran hallazgo, la ley, llena de polvo. Y cuando esta fue leída, la reacción de Josías fue rasgar su manto en símbolo de dolor, humillación, porque entendía que lo que estaban ellos viviendo era el justo juicio.
en el capítulo 22, en el verso 8, la expresión, el libro de la ley, tal vez sean los primeros 5 libros de Moisés, pero lo más probable es que solo haya sido el libro de Deuteronomio 14, 6 y Primera de Reyes 9, versos 8 y 9, en el que el Señor pronuncia juicios específicos contra la violación de su pacto. Lo que Dios dice, Deuteronomio 4, Deuteronomio 28, ustedes lo pueden también investigar. En una época muy posterior en la historia, los libros todavía se mantenían en el templo, pues Josefo, ese nombre, Josefo, fue un reconocido historiador judío. Recibió la escritura de sus benefactores romanos que habían saqueado el templo en el año 70 después de Cristo. Cristo había profetizado de que esto sucedería y sucedió. Esto fue tremendo. Se cumplió la profecía exactamente en el año 70. Por eso que Jesús en otra parte dice, ni una jota, ni un tilde pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito. Adoramos a Dios por eso. Amén. Dios es fiel, hermanos. No puede existir ninguna duda sobre la identidad de la escritura guardada en el templo durante todo ese tiempo. Hubo 22 libros o 24 en dependencia de la forma en que se dividieron y contaron. Y fueron agrupados en 3 divisiones. Esto es muy importante que lo entendamos. La ley, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. Aunque nosotros lo dividimos en 39 libros, en lugar de 22 o 24, el canon protestante del Antiguo Testamento es idéntico a esos libros que fueron resguardados en el templo antes de la época de Cristo. Esto es tremendo. Los 2 grupos religiosos más importantes de Israel, ¿cuáles eran? Los fariseos. ¿Y quiénes? Los saduceos. Aceptaron este conjunto de libros como canon de la escritura, aunque a menudo se escucha erróneamente, afirmar que los saduceos aceptaban solamente el Pentateuco, lo cual no es verdad. Al seguir el ejemplo de Jesús, aquí en el Nuevo Testamento, va a pasar algo bien importante. Los primeros cristianos adoptaron el consenso judío sobre el canon del Antiguo Testamento. Durante su ministerio, Jesús demostró que él estaba de acuerdo con la valoración judía estándar del canon al citar las 3 divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esas 3 divisiones? La ley, los profetas y los escritos. Y me vino a la memoria cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se juntó a dos discípulos de él que estaban cabizbajos, entristecidos, comentando todo lo que había acontecido. Y Jesús no se dio a conocer y le dijo, ¿y de qué cosas? Si tú eres el único que no se ha enterado de todo esto que ha acontecido. Y Jesús hace algo extraordinario y les da un estudio bíblico. Y toma esas 3 divisiones y les habló a través de la ley, los profetas y los escribas. Cuando se sentaron en la mesa llegando a casa, él tomó el pan, lo partió. Dice que el corazón de estos discípulos ardían. Y el Señor se desapareció de su vista y comprendieron que quien había estado con él
Era Él. Yo creo que el Señor está acá. Él lo prometió. Él lo prometió. Los dos grupos religiosos más importantes de Israel, hemos mencionado quiénes eran: los fariseos y los saduceos. Aceptaron este conjunto de libros como canon de la escritura, aunque a menudo se escuche erróneamente afirmar que los saduceos aceptaban solamente el Pentateuco, lo cual no era cierto. Al seguir el ejemplo de Jesús, estamos diciendo, los primeros cristianos adoptaron el consenso judío sobre el canon del Antiguo Testamento. Durante su ministerio, Jesús demostró que él estaba de acuerdo con la valoración judía estándar del canon al citar las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Además, demostró que el Antiguo Testamento incluía muchas profecías y alusiones veladas a sí mismo, el Mesías. Por lo tanto, los cristianos aprendieron a leer los libros sagrados judíos con la perspectiva de ver a Jesús en ellos. ¡Oh, qué tremendo! Y este es un reto para cada uno de nosotros. Cada página de las Escrituras nos tienen que revelar a Cristo. Ahí está Él. Ahí está Él. Y eso demanda trabajo. Demanda trabajo. No solamente es una simple lectura. Hay que meternos en la palabra. Amén. Pero vale la pena. Es como el minero cuando ingresa a las entrañas de la tierra, todo está oscuro y tiene que pagar un precio. Y muchas veces estos mineros entran con una simple lamparita, ¿verdad? Con su pico y comienzan ahí. Hay trabajo, pero el resultado es maravilloso. Esto está tremendo. Tremendo. En realidad, durante las primeras décadas de la Iglesia, la mayoría de los cristianos tenían poco acceso a los escritos del Nuevo Testamento que comenzaba a surgir. El Antiguo Testamento era la única Biblia que muchos de ellos conocían y lo valoraban en gran medida, pues lo leían desde una perspectiva centrada en Cristo. Maravilloso. Maravilloso. Conclusión. No sé qué tiempo me queda. Ok. Conclusión. Tenemos razones sólidas para creer que los libros del Antiguo Testamento incluyen únicamente historia verdadera y que fueron escritos por hombres designados por Dios para llevar a la humanidad los escritos inspirados por el Espíritu. Además, los judíos de la antigüedad evidentemente recibieron estos libros con temor y un sentido de responsabilidad. Por lo tanto, los libros sagrados fueron identificados, recopilados, preservados y transmitidos de generación en generación por hombres aprobados para tales tareas sublimes. Los 39 libros del Antiguo Testamento protestante son definitivamente lo que Dios quiere que nosotros veneremos como escriturales. Los libros apócrifos son valiosos, más valiosos de lo que la mayoría de los protestantes comprenden, pero deben ser consultados por su valor, escuche esto y subráyelo, por su valor histórico y no para recibir instrucción en doctrina o prácticas religiosas. Por último, permítame decirles, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad en regla de fe y de conducta. Odiada por muchos y amada por multitudes a través de las edades de la historia. Ella ha sido preservada milagrosamente por su autor divino
Dios en la persona del Espíritu Santo. Termino con esto, dos ejemplos. Voltaire, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero me van a disculpar si no lo estoy pronunciando bien. Voltaire, francés, dijo que la Biblia pasaría a ser considerada como un libro de mitología. Observemos lo que realmente pasó. A través de los años, muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores, etcétera, han tratado de quemar, destruir, eliminar y desacreditar la Biblia. Todos estos intentos han sido inútiles. La Biblia es el libro más leído, publicado y traducido a más idiomas y formatos en la historia. Francois Mary Arouet, ese es su nombre correcto, más conocido como Voltaire, 1694 a 1778, fue un escritor, historiador, filósofo, abogado francés. Aunque su lucha contra la injusticia social de su país fue inquebrantable, también tomó malas decisiones. Una de ellas fue rechazar las enseñanzas de la Biblia a tal punto de afirmar, escuche bien esto, que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia pasaría a ser considerada como un libro de mitología. Después de su muerte, pasaron algunos años para que se vendieran los bienes de Voltaire, entre ellos su casa y una imprenta, los cuales fueron comprados por las sociedades bíblicas de Francia, que no tardaron en hacer impresiones del libro que tanto había rechazado. ¡Qué tremendo! ¡Qué ironía tan grande! La casa de este filósofo se convirtió en el lugar de donde saldría bendición para mucha gente, para que su país conozca las promesas de Dios a través de su palabra escrita. ¿Cuánto adoramos a Dios por esto? Amén, que es maravilloso esto, hermanos. Aunque las osadas palabras de Voltaire no se cumplieron y la Biblia sigue siendo el libro más vendido cada año, las palabras de este filósofo pueden hacer eco en nuestra vida individual cuando uno deja de leer la Biblia. Definitivamente, no es necesario que algo desaparezca o se pierda consumido por el tiempo. Cuando nosotros la ignoramos, simplemente es como si la hiciéramos desaparecer. ¡Ja! Tremendo. Josué 1:8, este para usted y para mí. Y para usted, amado oyente, que está prestando atención a este estudio. Josué 1:8, Dios hablando a Josué, sucesor de Moisés, le recuerda el Señor este mandamiento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. No podemos pasar por alto las advertencias y recomendaciones de Dios para Josué, las cuales también son para nosotros. ¿Lo toma para usted? Joe Biden. ¿Es familiar ese nombre? Joe Biden, quien fuera vicepresidente con Barack Obama, candidato demócrata a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Su opinión sobre la Biblia. La Biblia viola los derechos de los homosexuales. Dice, la creencia cristiana toma la Biblia literalmente, agrediendo
a la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera, 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 etcétera. Usando la palabra de Dios, y por esta razón, pronto, dice él, será clasificado como un crimen de odio porque no apoya a la comunidad gay. Como te darás cuenta, se vislumbra un ataque violento contra la Escritura. La verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Concluyo con esto. Sería muy saludable para este señor y para todos los que piensan como él, mediten en lo que Dios, tu creador, les dice. Salmo 50, 16 al 23. Pero al malo dijo Dios, no el hombre, dijo Dios, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amado oyente, ¿qué decisión vas a tomar? Espero tomes la correcta, pues este servidor ya lo hizo. No lo olvides, Dios no puede ser burlado. Dios me los bendiga a todos. Adelante. Sí. Hermano Juan Carlos, una vez más, le damos gracias a Dios que utilizó un siervo de Dios por traernos la palabra de Él, y que en un principio Dios aprobó a hombres, no a cualquier tipo de hombre, pero hombres que fueron inspirados por Él, y que nos trajeron desde un principio profetas que nos trajeron la palabra de Dios. Y en el nuevo pacto, aquí nos trajo a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esa gran bendición que nos dio el Señor. Para esta semana queremos traer y pedir oraciones para nuestros enfermos, no solamente de los que están padeciendo de este virus, sino también por toda clase de enfermedades. Que nuestro Señor Jesucristo se compadezca de ellos, les dé la bendición, les dé la provisión y la salud, y que sea solamente la voluntad de Dios la que se cumpla. También queremos honrar a todos los héroes que hace 19 años dieron sus vidas en la gran tragedia de este país que fue el 9/11. Ellos dieron sus vidas por salvar otros. Ese es el mayor sacrificio que cualquier ser humano puede hacer por cualquier otra persona. Quiero traer también a nuestra hermana Ruth para que nos traigan oración de despedida. Y estamos muy contentos, no solamente de estar aquí en la iglesia, sino también estar en presencia con otros hermanos y compartimos nuestras mismas necesidades. Gracias, hermanos. Hermana Ruth.
Dios te bendiga. Pues qué gusto poder reunirnos nuevamente, ¿verdad? Hacía mucha falta el poder estar eh, aquí. Ya ha sido varios meses y damos gracias a Dios por poderlo saber. 6 meses y algo ya. El poder estar aquí, vernos caras que, bueno, nos estábamos como quiera por Zoom, y gracias a los hermanos que siguen ahí, el hermano Héctor que está ahí, saludos, y a muchos más, Silvia, hay muchos que están ahí, gracias por conectarse con nosotros, y los que nos van a ver probablemente más tarde por el Facebook. Entonces vamos a orar, hermanos, para despedir la clase y vamos a tomar tiempo. Señor, te damos gracias porque tú has sido tan bueno, Señor. En tu misericordia tú nos permites el poder estar aquí a cada uno de nosotros. Han sido varios meses en los que no hemos podido, Padre, tener este tiempo, Señor, esta coinonía de unos con otros, Señor. Pero por tus medios nos hemos podido estar pendientes unos de los otros, pero no es lo mismo el estar acá, el poder abrazarnos, el poder, sabemos que hay tantas cosas que no podemos hacer en este tiempo. Pero te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia cada uno de los que están aquí ha sido bueno y misericordioso, y los hermanos que están en Zoom, Señor, gracias por ellos, porque están pendientes, Señor, porque tienen el deseo, el hambre de buscar de tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos. Padre, tu palabra penetra nuestros corazones, y siempre que la abrimos, que la leemos, Señor, sabemos que tú traes palabras a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, a nuestro espíritu. Nos verificas, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú la inspiraste, Señor. Sabemos que las personas que la escribieron, pero tu inspiración estaba ahí, Padre. Gracias, tu inspiración sigue, Señor. Por eso cuando la podemos leer, el Espíritu Santo trae a nuestras vidas convicción, Padre Santo, de nuestra manera de vivir. Te damos gracias. Sabemos que hay peticiones, Señor. Sabemos que estamos en medio de una situación de salud, Señor. Te pedimos por los que están pasando necesidad, por los que están con enfermedad, Señor. Te pedimos por ellos, por los que han perdido un ser querido, por los que están sufriendo en los hospitales, por los que están padeciendo por su trabajo, Señor, que no tienen trabajo, que están en sus viviendas, en su familia, en las cosas más básicas, Señor. Te pedimos por ellos porque tú suplas, Padre, y te damos gracias porque en tu misericordia tú nos permites, Señor, poder ver un nuevo amanecer, poder ver un nuevo día, Padre. Te damos gracias por mis hermanos que están conectados por Zoom, Señor, por el hermano Héctor, por el hermano Osmin, por la hermana Silvia, Señor, por la hermana Gabriela, por todos los que están ahí, Padre. Te damos gracias por sus vidas. Si hay necesidad, si hay peticiones, Señor, te pedimos que tú las conoces. Gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de estar aquí. Nuestro corazón está tan alegre, Padre, y agradecido, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por esta clase, por los hermanos que están, Señor. Todo lo pedimos, Padre, las gracias te las damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias.